10 secretos sobre Moisés que muchas personas no conocen. Número 1. Moisés le pidió a Dios que borrara su nombre del libro de la vida. ¿Qué ocurrió para que Moisés hiciera esta declaración y qué podemos aprender de ello? Esto sucedió al mismo tiempo que la adoración del becerro de oro. La parábola del becerro de oro arroja luz sobre la naturaleza humana y la tendencia de los individuos a alejarse de su compromiso con Dios. Es irónico que, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos de Dios, los israelitas estaban rompiendo el primer mandamiento, que afirma que no tendrás otros dioses delante de mí. La impaciencia de los israelitas con Moisés en el monte Sinaí los llevó a crear la idea de hacer un nuevo Dios para que fuera delante de ellos para adoración. Para lograr esto, fundieron sus joyas de oro y las usaron para construir el becerro de oro a partir de ellas. La impaciencia del pueblo los hizo recurrir a Aarón y le dieron la responsabilidad de servir como su guardián espiritual en lugar de Moisés. Aarón obedeció la petición transformando sus aretes de oro en un becerro esculpido en oro, lo cual era un comportamiento específicamente prohibido. Entonces comenzaron a entregarse a la libertinaje adorando al ídolo mientras también se involucraban en comportamiento inmoral, como comer, beber y jugar. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Baja ahora mismo, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido». Se apartaron rápidamente del camino que les ordené. Hicieron para sí un becerro fundido, lo adoraron y le sacrificaron, y dijeron: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». Éxodo capítulo 32, versículos 7 a 8. La bajada de Moisés de la montaña, donde las 2 tablas del testimonio encontraron a Josué por el camino y vinieron al pueblo mientras realizaban su fiesta idolátrica sensual. Con justa ira, rompió las tablas de la ley como testimonio de lo que el pueblo ya había hecho. Éxodo, capítulo 32, versículos 31 a 34. Entonces Moisés regresó al Señor y dijo: «Oh, qué gran pecado ha cometido este pueblo, han hecho para sí dioses de oro, pero ahora por favor, perdona su pecado. Pero si no, entonces bórrame del libro que has escrito». El Señor respondió a Moisés: «A quien haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve, guía al pueblo al lugar del cual te he hablado, y mi ángel irá delante de ti. Sin embargo, cuando llegue el momento de castigar, los castigaré por su pecado». Moisés no minimizó la gravedad del pecado cometido por el pueblo, ni intentó disminuir su impacto. Fueron responsables de glorificar una deidad de oro. A pesar de la enormidad del pecado del pueblo, Moisés pidió perdón. Este fue un llamado a la misericordia y gracia de Dios. Moisés imploró a Dios que perdonara a Israel por su propia identificación de autosacrificio con el pueblo pecador. Si Dios se negaba a perdonar, Moisés pidió ser condenado como un sacrificio por su pueblo pecador. Moisés sintió que Israel había pecado tan terriblemente que la sangre de un dios o de un buey no podría cubrirlo. Tenía que ser un hombre quien sufriera en su lugar. Por lo tanto, se ofreció a ser borrado del libro de Dios, si de alguna manera pudiera redimir al pueblo. Dios dijo no a la petición de Moisés, pero podemos decir que Dios estaba anticipando el sacrificio de alguien mayor que Moisés, quien se daría en favor del pueblo, trayendo plena y completa expiación. Claro, Jesús tuvo el mismo corazón sacrificial cuando murió por nuestros pecados. Dios acordó perdonar a la nación, pero se reservó el derecho de juzgar a los pecadores individuales. Ahora, por lo tanto, ve y alimenta al pueblo hasta el lugar del cual te he hablado. Esa fue la promesa de Dios de permanecer fiel a Israel y de mantener su presencia con ellos. Mi ángel irá delante de ti. Número 2. Moisés y el ídolo de Neustán. Los libros bíblicos del rey se refieren a la imagen de una serpiente enrollada en un poste como Neustán. La imagen se describe en el libro de Números, siguiendo la liberación de ellos de Egipto.
El pueblo comenzó a quejarse con Dios sobre las condiciones de sus vidas y como respuesta directa, Dios dispersó entre ellos serpientes ardientes. Muchas de las personas acabaron falleciendo y muchas más estaban muriendo. Los israelitas comenzaron a adorar a la serpiente ardiente que Moisés había hecho de bronce en algún momento en el período entre Moisés y Ezequías. La serpiente de bronce mencionada en conexión con las reformas de Ezequías, pero la adoración a Neustán podría haber ocurrido mucho antes de Ezequías. Segundo Reyes, capítulo 18, versículo 4, él quitó los lugares altos de adoración pagana, rompió las imágenes, las piedras conmemorativas y cortó los postes ídolo. También destrozó en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta esos días los israelitas habían quemado incienso para ella, y se llamaba Neustán, una escultura de bronce. Aunque es fácil ver cómo algo que trajo curación milagrosa podría convertirse en un objeto de adoración, todavía era desobediencia flagrante a los mandamientos de Dios. La serpiente de bronce fue el método de Dios para el libramiento durante el incidente registrado en Números 21. No hay la menor insinuación de que Dios pretendiera que tuviera alguna aplicación futura. Es interesante notar que la traducción literal de la palabra Neustán es pedazo de bronce. Es posible que Ezequías haya dado ese nombre para que la gente fuera recordada de que era solo un pedazo de bronce. No contenía poder alguno. Incluso en la situación descrita en Números 21, fue Dios quien trajo la curación, no Neustán. Una lección poderosa para que todos aprendamos de Neustán es que incluso las cosas buenas y las personas buenas tienen el potencial de convertirse en ídolos en nuestras vidas. Toda nuestra adoración, alabanza y agradecimiento deben ser dirigidos solo a Dios. Nada más, independientemente de su increíble historia, es digno. Número 3. ¿Por qué Dios estaba a punto de matar a Moisés en el episodio de la zarza ardiente? Dios eligió a Moisés para liberar a los israelitas de la servidumbre en Egipto y guiarlos a la tierra prometida. Moisés también es conocido como el dador de la ley y el mediador de las antiguas alianzas. El encuentro con Dios en la zarza ardiente, donde Dios invitó a Moisés a ser el salvador de su pueblo, fue un evento clave en la vida de Moisés. El Señor prometió a Moisés que liberaría a su pueblo de Egipto y los llevaría a una tierra de abundancia, que es Canaán. 40 años después de huir a Madián, Moisés regresó a Egipto por orden de Dios. Fue con su esposa e hijos, Séfora, Gersón y Eliezer. Pero antes de que Moisés pudiera entregar el mensaje, él mismo necesitaba aprender a obedecer. Falló en circuncidar a su propio hijo, Gersón o Eliezer, posiblemente debido a la oposición de Séfora. Éxodo, capítulo 4, versículos 24 a 26. Pero sucedió en el campamento durante la noche por el camino que el Señor se encontró con Moisés y buscó matarlo. Entonces Séfora tomó un pedazo de sílex y cortó el prepucio de su hijo, lanzándolo a los pies de Moisés, y dijo: «Realmente eres un esposo de sangre para mí». Entonces él lo dejó en paz. En esa ocasión, ella dijo: «Eres un esposo de sangre debido a la circuncisión». Moisés estaba a punto de ser exterminado por Dios debido a su error. La naturaleza de la transgresión de Moisés no se revela claramente en Éxodo, capítulo 4, versículos 24 a 26, pero las circunstancias alrededor proporcionan pistas significativas. El sagrado rito de la circuncisión, que simbolizaba la alianza del Todopoderoso con su pueblo elegido, parece haber sido descuidado por Moisés. Esto podría haber sido debido a la presión de su tribu adoptiva madianita. Séfora, que claramente encontraba la circuncisión desagradable, también podría haberlo convencido de no circuncidar a su hijo. Esto explicaría su ira. Ella creía que al derramar la sangre de su hijo había salvado la vida de su esposo. Tú y yo sabemos que no somos santos e íntegros por nosotros mismos, que somos justificados solo a través de Cristo.
Pero eso no significa que sigamos pecando para que la gracia abunde. Moisés estaba a punto de volver y representar a Dios. Sin embargo, no había hecho lo que un representante justo de Dios haría, incluso con sus propios hijos. Y así, Dios buscó matar a Moisés. Dios es muy severo en sus juicios porque está dejando saber a las personas que Él no es un Dios con quien se juega. Por lo tanto, como Moisés iba a ser el libertador, tenía que trabajar en las áreas de su propia vida que estaban fuera de sintonía, porque Dios es santo. Este nivel de juicio también se aplica a los israelitas. Dios nos muestra que Él no va a usar a un pueblo injusto para juzgar a otros pueblos. Moisés era inapto para servir como líder espiritual debido a su pecado no resuelto. Y el problema tuvo que ser remediado antes de que pudiera cumplir su tarea adecuadamente. Tan pronto como Séfora completó la tarea, el Señor lo dejó ir. En resumen, Dios estaba planeando matar a Moisés, ya que él debía enseñar la ley de Dios a los israelitas, pero la estaba violando él mismo. Número 4. Moisés no fue autorizado a entrar en la tierra prometida. A veces, el castigo no parece corresponder al crimen. Y, a primera vista, Moisés golpeando una roca en el desierto, por frustración con los israelitas, no parece ser una razón justa para que no vea la tierra prometida. Después de todo, vio las 10 plagas, lideró a Israel fuera de Egipto y a través del Mar Rojo, entregó los 10 mandamientos del monte Sinaí y ganó muchas de las batallas de Israel. Entonces, ¿por qué Dios permitiría un solo golpe en una roca en Meribá, impedir que Moisés entrara en la tierra que Dios había prometido a Israel? Los israelitas se quejaron a Moisés por la falta de agua y también pusieron a prueba al Señor. Entonces Moisés clamó al Señor por ayuda, diciendo: ¿Qué debo hacer con este pueblo? Están casi listos para apedrearme. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel, y lleva en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo, y ve, he aquí, estaré delante de ti allí en la roca en Horeb, y golpearás la roca, y saldrá agua de ella para que el pueblo beba. Y Moisés así lo hizo, a la vista de los ancianos de Israel. Éxodo capítulo 17, versículos 4 a 6. Agua fluyó de las rocas, proporcionando bebida para los israelitas. En esencia, los israelitas presentaron un problema a Moisés. Él recurrió a Dios. Dios dio a Moisés instrucciones específicas y según Moisés siguió, el agua comenzó a fluir. Consideremos lo que sucede en la segunda Meribá, cuando Moisés se frustra y desobedece a Dios. Números 20 contiene el segundo milagro. Los israelitas llegan al desierto de Sim, cerca de Cades. Nuevamente se quejan a Moisés por falta de agua. Números capítulo 20, versículos 1 a 13. El segundo milagro. Entonces los israelitas, toda la congregación, llegaron al desierto de Sim, en el primer mes, en el 40º año después de salir de Egipto, y el pueblo habitó en Cades. Miriam murió allí, y fue sepultada. No había agua para la congregación, y se reunieron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendía con Moisés y decía: Si tan solo hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos perecieron ante el Señor, ¿por qué has traído la congregación del Señor a este desierto para morir aquí, nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este lugar miserable? No es lugar de granos, ni de higos, ni de vides, ni de granadas, y no hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de la asamblea hasta la entrada de la tienda de reunión y cayeron sobre sus rostros en oración. Entonces la gloria y el esplendor del Señor se les aparecieron. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Toma la vara, y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación y hablen a la roca delante de ellos, para que dé su agua. Así sacarás agua para ellos de la roca y darás de beber a la congregación y a su ganado. Moisés tomó la vara de delante del Señor, como él había mandado.
Entonces Moisés levantó su mano y con su vara golpeó la roca 2 veces, en lugar de hablar a la roca como el Señor había mandado, y el agua brotó abundantemente, y la congregación y su ganado bebieron. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque no creyeron en mí, para santificarme a los ojos de los hijos de Israel, por eso no llevarán esta congregación a la tierra que les di. Estas son las aguas de Meribá, contienda y disputa, donde los hijos de Israel contendieron con el Señor, y Él se mostró santo entre ellos. Moisés se había cansado del pueblo de Dios. ¿Dios simplemente lo dejó pasar? Ellos desafiaron a Dios y cuestionaron la administración de Moisés en todo momento. A primera vista, parece que Dios está castigando severamente a Moisés. Después de todo, Moisés había seguido fielmente las instrucciones de Dios hasta ese punto. ¿No podría Dios simplemente pasar por alto esto? ¿Fue demasiado lejos? Primero, debemos entender que la primera vez que la roca fue golpeada prefigura a Cristo. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 1 a 5, dice: No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se complació de la mayoría de ellos, por lo tanto, fueron derribados en el desierto. Moisés obedeció a Dios al golpear la roca en Éxodo 17, pero Moisés desobedeció a Dios al golpear la roca en lugar de hablarle en Números 20. El incidente en Números 20 fue la segunda vez que Moisés golpeó la roca, siendo la primera en Éxodo 17. Como resultado, enseñamos que Moisés fue castigado por golpear la roca 2 veces, en lugar de solo una vez en Números 20. Según 1 Corintios, Dios pretendía que la roca en el desierto fuera una representación de su Hijo, Jesucristo. En Éxodo 17, el Señor le dijo a Moisés que golpeara la roca para establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. Cristo es nuestra roca y piedra angular, que fue herida por nosotros, y traerá corrientes de agua viva, como se declara repetidamente en los Salmos e Isaías. Además, el libro de Hebreos afirma que Cristo murió una vez por todas, y que ningún otro sacrificio por el pecado es necesario. Por lo tanto, en la escena de Éxodo 17, el Señor pretendía que Moisés golpeara la roca en el desierto solo una vez, simbolizando a Jesús sacrificado solo una vez para traernos salvación. Más tarde, en Números 20, el Señor instruyó a Moisés a solo hablar a la roca, para que la imagen creada en Éxodo 17 pudiera ser preservada. Cuando Moisés eligió golpear la roca una segunda vez, distorsionó la imagen de Éxodo 17. Quedaríamos perplejos con la imagen distorsionada si Dios no corrigiera el error de Moisés, concluyendo que Cristo, la roca, tendría que ser sacrificado repetidamente por nuestra salvación. Como resultado, Dios castigó a Moisés para asegurar que entendamos correctamente la imagen de la roca, impidiendo que Moisés entrara en la tierra prometida. En el proceso, el Señor creó una nueva imagen para ayudar a las personas a comprender correctamente la salvación. Al negar la entrada de Moisés a la tierra prometida, el Señor demostró que no podemos entrar en la salvación simbolizando la tierra prometida a través de las obras de la ley, simbolizando a Moisés, sino solo a través de la obra de Jesús, es decir, por Josué, que tiene el nombre de Yeshua o Jesús. Cuando Dios le instruyó a hablar a la roca para obtener agua para la nación, Él la golpeó en ira. Reaccionó con ira, en lugar de con calma, y como resultado fue impedido de entrar en la tierra prometida. Número 5. Los magos que Moisés enfrentó, Janes y Jambres. La narrativa de los magos del faraón se encuentra en Éxodo 7 y 8, cuando Moisés y Aarón confrontaron al faraón en Egipto y exigieron que liberara al pueblo de Dios de la esclavitud. Para validar su mensaje, Moisés y Aarón realizaron milagros.
Moisés ocupó un lugar especial en la historia debido al extraordinario número y variedad de hazañas milagrosas que se le atribuyeron, como está escrito, todo ese poder poderoso y todo el gran terror que Moisés realizó. Se nos enseña que Moisés fue incomparable en el poder y la autoridad con los que lideró al pueblo de Israel. Se nos dice que no surgió en Israel otro profeta como Moisés desde ese tiempo. Sin embargo, hubo grandes gobernantes de Israel, así como líderes, profetas y sacerdotes, pero antes de la llegada de Jesucristo, conocido como el Mesías, nunca hubo otro hombre que ocupara todos esos oficios de manera tan gloriosa como Moisés. Incluso con los milagros de Moisés, enfrentó la oposición de Janes y Jambres. Dios dio a Moisés y Aarón la instrucción de mostrar una señal al faraón en su primer encuentro con el rey, arrojando la vara de Aarón al suelo. Dios sabía que el faraón exigiría una señal. Después de que Aarón hiciera esto, la vara en su mano se transformó en una serpiente. El faraón rápidamente llamó a sus magos, cada uno de los cuales pudo transformar su propia vara en serpientes. La serpiente de Aarón tragó las serpientes de los magos, lo que debió haber sido interpretado como una advertencia ominosa para la corte del faraón. La serpiente de Aarón, Éxodo, capítulo 7, versículos 8 a 13. Ahora el Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando el faraón os diga, haced un milagro para probar vuestra autoridad, entonces di a Aarón, toma tu vara y arrójala delante del faraón para que se convierta en serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron al faraón e hicieron exactamente como el Señor había ordenado. Aarón arrojó su vara delante del faraón y sus sirvientes y se convirtió en serpiente. Entonces el faraón llamó a los sabios y hechiceros y los magos de Egipto. También hicieron lo mismo con sus artes secretas. Cada hombre lanzó su vara y se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como el Señor había dicho. Los magos del faraón lograron realizar milagros otras 2 veces, igualando los signos que Moisés y Aarón habían mostrado. La primera plaga que Moisés invocó sobre los egipcios fue la plaga de sangre. Los magos también fueron capaces de transformar agua en sangre, como Moisés hizo con el río Nilo. Éxodo, capítulo 7, versículos 19 a 22. Plaga de sangre. Entonces el Señor dijo a Moisés: dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en recipientes de madera como en recipientes de piedra. Entonces Moisés y Aarón hicieron exactamente como el Señor había ordenado. Levantó la vara y golpeó el agua que estaba en el Nilo, a la vista del faraón y a la vista de sus sirvientes, y toda el agua que estaba en el Nilo se convirtió en sangre. Entonces los peces que estaban en el Nilo murieron, y el Nilo apestaba, de modo que los egipcios no podían beber agua del Nilo, y la sangre estaba por toda la tierra de Egipto. Pero los sacerdotes adivinos de Egipto hicieron lo mismo con sus artes secretas, y el corazón del faraón se endureció, y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Esto es una gran insensatez por parte de los magos. Las plagas eran una maldición de Dios. En lugar de intentar revertir la maldición, decidieron transformar más agua en sangre. También agregaron a la maldición de su pueblo. Tal es el camino de las artes oscuras. Su objetivo no era aliviar los problemas del pueblo egipcio. El maligno intentaba mostrar importancia en lugar de ayudar a aquellos bajo su mando. Era una forma demente de pensar y lamentablemente no hicieron nada para ayudar a su pueblo. La segunda plaga que golpeó al pueblo egipcio fue una plaga de ranas. Y los magos agregaron al problema al conjurar sus propias ranas, en lugar de encontrar una solución para ello, lo que empeoró la situación.
Después de eso, sin embargo, la autoridad de los magos se detuvo, ya que no pudieron reproducir más plagas y admitieron que estaban presenciando el dedo de Dios en los signos de Moisés. Éxodo capítulo 8 versículo 19. Entonces los magos dijeron al faraón: «Esto es el dedo sobrenatural de Dios». Pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Satanás había dado a los magos del faraón el poder de duplicar algunos de los signos que Dios realizó a través de Moisés y Aarón. Entonces, ¿cómo lograron los magos egipcios realizar estos increíbles actos en primer lugar? Aunque no tan poderoso como Dios, Satanás, anteriormente uno de los ángeles más altos de Dios, puede engañar, emular milagros y hasta predecir el futuro con cierto grado de precisión. El poder de Dios eventualmente triunfó sobre los hechiceros egipcios, ya que no tuvieron éxito en invocar piojos. La fuerza de Dios es lo suficientemente vasta para superar fácilmente la fuerza de Satanás. La capacidad de realizar milagros por el poder de las tinieblas y la disposición para recibirlos como auténticos caracterizarán los tiempos finales. Así como el poder de Janes y Jambres tenía límites, así también la autoridad de Satanás, incluso en los últimos días. Dios todavía está en control. Hay esperanza triunfante en Jesús. Los milagros pueden ser usados para demostrar que algo es sobrenatural, pero no pueden ser usados para demostrar que algo es verdadero. Estos magos egipcios eran hombres inteligentes y educados. Sin embargo, Pablo observó que carecían de la sabiduría que viene de Dios. Algunos de nosotros nos maravillamos con cualquier poder espiritual real sin considerar cuidadosamente que el poder real puede tener una fuente siniestra en lugar de divina. Y aunque un nuevo poder parezca tener las respuestas que buscamos, no debemos ser seducidos por él, porque las fuerzas demoníacas pueden venir disfrazadas de ángeles de luz. Número 6. El único hombre que Dios enterró. Dios eligió retener de nosotros información sobre los eventos que llevaron a la muerte de Moisés. Moisés subió a las alturas del monte Nebo mientras Israel acampaba en las llanuras de Moab. Desde allí, tuvo una visión clara de toda la tierra prometida hasta la costa del mar occidental. Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 a 3. Ahora bien, Moisés subió desde las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el mar Mediterráneo, el Negev, la región sur del país y la llanura en el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. ¡Qué título tan honorable! Moisés es distinguido como el siervo de Jehová. Lo ejemplificó a lo largo de su vida, trabajando diligentemente en todo lo que hizo, porque esperaba en Dios por sus instrucciones, como un siervo espera a su maestro, y hizo de ello su objetivo conducirse por el estándar que le había sido presentado en el monte sagrado. Como siervo, Moisés era devoto a Dios. No lo vemos sobrecargándose ni ignorando su oficio. Su respeto por el nombre del Señor era profundo, su lealtad a la causa del Señor era inquebrantable y su fe en la palabra del Señor era firme. Pero, siervo de Dios como era Moisés, debía morir. Es el destino que enfrenta la mayoría de los hombres. Solo 2 personas pueden dejar este mundo y entrar en los recintos de la gloria sin tener que cruzar el río de la muerte. Moisés no es uno de ellos. Al final de la vida de Moisés, Dios le dio a Moisés un vistazo de la tierra por la cual había dejado Egipto. Moisés subió el monte Nebo, desde las planicies de Moab hasta la cima de Pisga. Ahí hay una Pisga por la que también debemos pasar y ser reunidos con nuestros antepasados, que podamos subir tan dispuestos como Moisés, el siervo de Dios. La manera de la muerte de Moisés es extremadamente notable. Las circunstancias que rodean el fallecimiento de Moisés son bastante extraordinarias. El monte Pisga tiene una elevación de cumbre de aproximadamente 1.370 metros, casi una milla.
No hay muchos hombres de 120 años que puedan subir una montaña de casi 1 milla de altura y vivir para contar la historia. Sin embargo, Moisés lo logró. Lo hizo escalando, sin tener un camino ancho suficiente para Moisés, y no necesitaba uno de todos modos. Si te estás preguntando en qué condición estaba, esta hazaña te lo dirá. Aquí estaba Moisés, casi 1,25 siglos de edad, escalando hasta la cima de un pico de 1.370 metros de altura y disfrutando mucho una vez allí. Moisés no está lleno de autocompasión. La escena extraordinaria del hombre de Dios, solo en la cumbre de la montaña con una vista de Canaán extendiéndose debajo de él. No fue tomado por sorpresa, su muerte había sido predicha mucho tiempo antes. Moisés sabía algún tiempo antes que debía morir sin pisar Canaán. El gran hombre tuvo, por tanto, un amplio conocimiento de su propia partida. Debo agregar que, mientras la muerte de Moisés demuestra la sabia misericordia de Dios, la manera en que murió demuestra ampliamente la gracia de Dios. Después de que Moisés tuviera la certeza de que moriría, nunca hubo una queja o incluso una oración contra ello. Su muerte fue la culminación de su vida. Se dio cuenta de que había cumplido su propósito. Fue encargado de liderar al pueblo a través del desierto, lo cual hizo. Además, murió en la mejor compañía posible. Algunos hombres mueren más apropiadamente en compañía de sus hijos. Su fuerza se invirtió en sus deberes domésticos y sus afectos en su descendencia, que cerraron apropiadamente sus ojos. Pero no había parentesco verdadero para el hombre Moisés. Moisés murió conforme a la palabra del Señor. ¡Qué manera de vivir! 120 años y no necesitar gafas, 1,25 siglos y no necesitar muletas. Moisés nunca se sentó en una mecedora, frotándose con linimento y bebiendo en Sure. Pero el versículo 6 contiene una de las declaraciones más notables sobre toda la notable carrera de Moisés. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 6. Número 7. Lugar de entierro de Moisés. Y él lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Dios personalmente enterró a Moisés, la única persona en la Biblia de quien se dice esto. ¿Te diste cuenta de eso? El lugar de su cuerpo es desconocido. El Señor entonces ocultó la tumba. ¿Qué lo llevó a hacer esto? Porque esa tumba se habría convertido en un santuario. Aún estarían haciendo camino hasta Nebo hoy, erigiendo santuarios, vendiendo palomitas y cacahuetes, ofreciendo varios tours, posiblemente hasta enviando un tranvía hasta allí, con enormes pancartas, declarando el lugar de entierro de Moisés. Por eso fue ocultado. Esto era tan crucial para el Señor que incluso provocó un enfrentamiento angelical. Número 8. El diablo luchó por el cuerpo de Moisés. Judas, versículo 9, se refiere a un evento no encontrado en otro lugar en la Biblia. Tuvo que luchar o disputar con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, pero lo que esto implicó no se describe. Judas 9. Sin embargo, Miguel, el arcángel, al contender con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir contra él acusación injuriosa, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Este evento ocurre en Judas. Aquí, Judas comparte con nosotros un incidente que no se encuentra en otro lugar en la Biblia. La pregunta que surge naturalmente es: ¿de dónde obtuvo esta información? Algunos dicen que la información fue transmitida por tradición. Esto puede ser cierto o no. No tenemos conocimiento definitivo de por qué surgió la disputa entre Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés. No es improbable que Satanás quisiera conocer el lugar para tener un santuario construido allí. Miguel se negó a emitir un juicio presuntuoso, en cambio simplemente anunció la reprimenda del Señor. A pesar de su gran poder, Miguel permanece completamente sometido al Señor. Los ángeles justos tienen una jerarquía y son sumisos a la autoridad. Considerando la fuerza de Miguel, la sumisión del arcángel a Dios es aún más hermosa. Podemos ver que la sumisión nunca tiene como objetivo quitar la fuerza, el propósito o el valor de un individuo.
La fuerza del ángel Miguel no estaba en disputa. La última mención de Miguel, el arcángel, aparece en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, cuando Satanás es expulsado del cielo. El enfrentamiento es un mal necesario. A nadie le gusta, pero debe hacerse para corregir, purificar y unificar a la comunidad. Número 9. Moisés encuentra a Jesús. La transfiguración de Jesús se menciona en cada uno de los libros del Evangelio como un evento importante en la vida de Jesús y prueba de su divinidad. Jesús lleva solo a 3 de sus seguidores, Pedro, Santiago y Juan, a una alta montaña después de realizar una serie de milagros y predecir su propia muerte. Esta es la escena de la transfiguración en la que su apariencia es radiante transformada, Mateo capítulo 17 versículo 2, y fue transfigurado delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Esa gloria transmite la presencia real, pues en su persona el reino de Dios está con su pueblo. El círculo íntimo de discípulos es testigo de la profunda revelación de la identidad de Jesús, así como de su misión. Durante esta transfiguración, 2 de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, aparecen. Su entrada simboliza la ley y los profetas dando testimonio de Jesús, el Mesías, que cumple el Antiguo Testamento. Los judíos ven a Moisés como uno de sus mayores líderes. Pero Jesús es aún mayor. Moisés es aquel a quien Dios usó para dar la ley. Y Elías es aquel que conecta la profecía carismática anterior de los días de Samuel con los profetas escritores posteriores. Moisés también es considerado el profeta modelo y Elías como el precursor del Mesías, según se menciona en Malaquías capítulo 4, versículos 4 a 6. Estos versículos mencionan tanto la entrega de la ley a través del siervo de Dios, Moisés, como el envío del profeta Elías antes del inminente día del Señor. Su presencia en la montaña con Jesús demuestra la majestad de Jesús como aquel que será llamado Hijo de Dios y que trasciende a ambos. La nube de la presencia de Dios apareció a Moisés en el monte Sinaí. Su brillo, Shekinah, llenó el tabernáculo. La nube de la presencia de Dios guió a los israelitas en el desierto, y la nube de la gloria del Señor llenó el templo de Salomón. Jesús cumplió tanto la ley como los profetas, como lo evidencia su superioridad sobre Moisés y Elías, cuyas revelaciones eventualmente apuntan hacia Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios encarnado, el profeta definitivo que cumple la profecía de Moisés. Los discípulos deben escucharlo para entender su misión mesiánica. Cuando los discípulos miran hacia arriba, solo ven a Jesús. Su atención ahora está exclusivamente en Jesús, como Moisés y Elías habrían preferido, pues su importancia final estaba en preparar el camino para el Mesías, el Hijo de Dios, y su propósito redentor. Aunque los discípulos recibieron la revelación más explícita de la identidad de Jesús, todavía no comprenden totalmente lo que presenciaron. Número 10. Moisés ve a Dios. Moisés encontró a Dios en una zarza ardiente, presenció a Dios humillar al faraón y a los egipcios, vio a Dios dividir el mar y proveer agua de una roca, y pasó 40 días y noches en el monte Sinaí con Dios. Moisés fue testigo de los signos y maravillas de Dios. Ahora deseaba encontrar a Dios en sí mismo. Deseaba tener una relación personal con Dios, más deseable que todas sus maravillas, obras y bendiciones combinadas. Conocer a Dios personalmente es la mayor bendición que cualquier ser humano puede recibir. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios graciosamente respondió al deseo de Moisés de saber quién iría con él, diciendo: «Mi presencia irá contigo». El Señor estaba familiarizado con Moisés, y Moisés había encontrado favor con él. Moisés, por otro lado, no estaba satisfecho con su relación. Deseaba más de Dios.
A pesar de haber presenciado la zarza ardiente, la apertura del Mar Rojo, haber visto agua brotar de la roca y comido maná del cielo, todo esto era noticia vieja para él. Deseaba aprender más sobre Dios, buscaba un entendimiento más profundo de sí mismo. Así Moisés dijo al Señor: «Por favor, enséñame tus caminos para que te conozca». Moisés era como un hombre hambriento sentado ante un banquete fino. No estaba satisfecho con solo picotear un aperitivo y probar la sopa. Deseaba saciarse con todo lo que el Señor tenía para ofrecer. Moisés entendió lo que el salmista dijo: «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo». Salmos, capítulo 42, versículos 1 y 2. Todo corazón creyente debería tener esta actitud. Dios no está interesado en meros asistentes a la iglesia. Él desea ser conocido por aquellos que están hambrientos y sedientos. De hecho, conocer a Dios es el significado de la vida eterna. Entonces Moisés dijo: «Ahora, muéstrame tu gloria». Éxodo capítulo 33, versículo 18. Moisés quería aún más. Le dijo al Señor: «Por favor, déjame ver tu gloria». En otras palabras, Moisés quería ver una manifestación visible del Dios invisible, que se hiciera pública para él y proporcionara una exhibición observable de su divinidad gloriosa. ¿Estás satisfecho solo con escuchar un sermón y cantar algunas canciones para Dios? ¿O constantemente anhelas ver más de Dios en tu vida para comprender un mayor sentido de la gloria de Dios? Moisés fue alentado a hacer una última petición especial: «Ahora, muéstrame tu gloria». Sobre todo, fue la misericordia y la compasión de Dios lo que lo llevó a renovar su pacto con Israel. Dios entonces explicó cómo demostraría su bondad y gloria a Moisés sin matarlo. Describió su aparición a Moisés usando los términos espalda y rostro. La promesa de Dios de mostrar a Moisés su bondad y su gloria se cumplió poco después, como se describe en Éxodo, capítulo 34, versículos 5 a 7. Éxodo, capítulo 33, versículos 19 a 20. «Y dijo el Señor: haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Pero», dijo, «no puedes ver mi rostro, porque nadie me ve y vive». La petición de Moisés fue graciosamente concedida por el Señor. Prometió mostrarle un vislumbre de su gloria. Dios demostraría su bondad a Moisés mientras proclamaba su propio nombre, el Señor. Aún concedido este encuentro extraordinario, Moisés sería incapaz de ver el rostro de Dios, porque los humanos no podrían ver su rostro y vivir. Éxodo, capítulo 33, versículos 21 a 23. Y el Señor dijo: «He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la roca. Y cuando pase mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego quitaré mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá». Mientras Moisés estuviera sobre la roca, la gloria de Dios pasaría. Dios le dijo: «Te pondré en una hendidura de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré mi mano, y verás mis espaldas». En otras palabras, el Señor estaba limitando la exposición de Moisés a su gloria para su propio beneficio. No podría ser sometido a nada más que un vislumbre de la gloria de Dios desde atrás. A pesar de esto, su rostro literalmente resplandecería con el asombro del encuentro y la santidad de hablar con el Señor como resultado de esa exposición limitada. Claro, porque Dios es espíritu, Él no tiene un cuerpo y por lo tanto no tiene espaldas, así como no tiene un brazo. Nadie ha visto jamás a Dios en toda su gloria, pero el Hijo de Dios lo ha revelado. De hecho, Jesús dijo a sus discípulos: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Juan capítulo 14, versículo 9. Hasta entonces, seguimos caminando por fe con Dios.